idílica de Cuba que aparece en mis escritos. Es que esa es la Cuba que vivió el niño que yo fui. Y esa es la Cuba que yo quiero recuperar para continuar en ella desde el exilio. No estoy ya hablando de ir a cambiar. Yo nunca fui a Tropicana. Yo nunca pasé por el malecón. Pues ya, mis recuerdos de Cuba no tienen nada que ver con los recuerdos de los adultos de la generación de mis padres y de mis abuelos. Eran los recuerdos de un niño de pueblo y de campo. Y esa es la Cuba que está en lo que yo escribo, porque es la Cuba que yo he echado de menos y en la que he querido permanecer, insisto, desde el exterior. Pero ese Miami estaba lleno de esperanza, estaba lleno de ilusión. Había una gran pasión por parte de muchos viejos cubanos que ya desafortunadamente desaparecieron, en que los más jóvenes tomáramos la antorcha y siguiéramos hablando de Cuba y siguiéramos escribiendo sobre Cuba. Como lo que prácticamente estaba proponiendo J. Remos con ese curso. J. Remos era uno de tantos, aunque fue el creador de ese curso, que se empeñaban en que Cuba siguiera estando viva en la memoria, en la esperanza de los cubanos del exilio. Yo creo, y de esto tú y yo hablamos hace unos días brevemente, yo creo que el episodio del Mariel fue un trauma para los que llegaron por el Mariel y para los que vivíamos en Miami. ¿Por qué fue un trauma? Porque aunque nosotros sabíamos que en Cuba se hacían horrores, verlos en carne y hueso, llegar en lanchas, en pequeños barcos, ver aquella multitud trepada a los árboles de la Embajada de Perú, ver aquella guagua rompiendo la puerta y tratando. Todo eso yo creo que nos reveló la verdadera magnitud de la catástrofe que había tenido Cuba. Y ya los que venían con otra idea, venían tan golpeados, venían tan irritados por todo lo que les habían hecho, que ya había una discrepancia entre su forma de entender a Cuba y mi forma de entender a Cuba, porque yo había salido en otras condiciones. Y yo creo que yo no tuve una relación más estrecha con los escritores del Mariel, cosa que hoy me reprocho. En primer lugar, porque en esa época, Mara y yo trabajábamos en los barcos que recorrían el Caribe y a veces pasábamos 6 meses fuera de Miami, porque el puerto de salida de los barcos era Puerto Rico. Es decir, que íbamos de Puerto Rico a La Guaira en Venezuela, a todas las islas del Caribe y volvíamos a Puerto Rico, no veníamos a Miami. De manera que esos años de efervescencia de los escritores del Mariel en Miami, yo no los pude vivir. Y creo también que no sé hasta qué punto hubiéramos podido conversar, yo era un hombre mucho más joven entonces, de Cuba en términos comprensibles para ambos, porque mi idea de Cuba no siempre yo creo que embonaba con la idea de ellos que venían heridos, que venían golpeados. Si me permite apartar un instante todo lo que tú quieras de mi condición de entrevistador, a mí me resulta maravilloso escucharte, pero a su vez contradice mi visión. Tú hablas de una Cuba idílica o de una ciudad que te evoca memorias muy particulares. A mí, que vine por el Mariel, soy del Mariel, y pertenezco a ese grupo de Puerto Balúes ahora, a mí me cuesta trabajo todavía recibir o que acuda algún recuerdo grato de mi infancia o de mi adolescencia que de alguna manera no venga asociado con algo negativo. ¿Ves? Ahí está la cuestión. Hay que decir, digamos lo siguiente, él y yo jamás habíamos conversado así. ¿Cuántos años llevas tú aquí ya? 34. En 34 años ambos hemos colaborado en el mismo periódico, Diario Las Américas. Nos hemos encontrado en algún que otro restaurante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ah, bien.
Jamás. Este es el inicio posible de una amistad. Nosotros jamás habíamos conversado. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestras experiencias, aún ya estando en el exilio ambos, eran diametralmente opuestas. Y te repito, esa idea idílica de Cuba, porque eso es lo que a mí me atemoriza cuando converso con algunos escritores más jóvenes que yo, no es porque yo esté en Babia, soñando que Cuba era una maravilla hoy el paraíso y que tenemos que reconstruir. No. Es que esa fue mi experiencia de mi niñez en el campo de Cuba, en el pueblo de Cuba. Vaya, es decir, yo no puedo responder sino a mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia hasta esos últimos años donde la cárcel de mi abuelo y las preocupaciones y la despedida comenzaron a convertirse en un monstruo del que quizás yo he querido apartarme para refugiarme en los buenos recuerdos. Eso es lo que ha marcado mi relación con Cuba a través de la palabra escrita.